Hola mis hermanos, Dios les bendiga. Vamos a dejar un poquito atrás las historias y batallas del rey David y el tema de hoy se llama, que también está en Crónicas, se llama Una fe ejercitada en la prueba. Y vamos a seguir hablando de esos pasajes, ¿verdad? Para que aprendamos de esos grandes hombres de Dios. Y creo que en estos tiempos que estamos viviendo, pues es bien importante, creo, ver este tema, una fe ejercitada en la prueba, porque muchos están pasando por pruebas. Nosotros mismos estamos pasando por pruebas, aunque nosotros no estemos enfermos, no estemos pasando por tribulación, pero el ver a nuestro alrededor cómo está el mundo alrededor nuestro, esa es una gran prueba de fe, de saber reconocer todo lo que Dios ha hecho por nosotros, cómo Dios nos ha cuidado, ha tenido el cuidado de nosotros, aún sin merecerlo, porque nosotros no logramos ser fieles 100% ni vivir en santidad 100%, pero Dios se agrada de que lo busquemos cada día, de que cada día busquemos hacer su voluntad y no la nuestra, de que hayamos abandonado el orgullo, porque el orgullo, lo único que hace el orgullo es separarnos de Dios. Eso es lo único que hace, separarnos de Dios. Las emociones de orgullo, de resentimiento, todo eso, lo único que hace es que Satanás las utiliza para separarnos de Dios. Así que no demos lugar al diablo y apeguémonos a la palabra, vivamos en gozo, conforme a la voluntad. Y les voy a leer para que no se nos olvide, es algo que tenemos que estar leyendo constantemente o más bien ya haberlo memorizado para que no se nos olvide los aspectos del fruto del Espíritu. Nosotros como hijos de Dios, hijos espirituales, tenemos que dar frutos. Si no estamos dando fruto, pues es que no hemos sido convertidos. ¿A qué nos convertimos cuando recibimos al Señor? A hijos. Dejamos de ser bastardos para ser hijos de Dios. No somos creación de Dios, pero no somos hijos de Dios hasta que le recibimos como nuestro Salvador personal. Y entonces dejamos de ser bastardos y nos convertimos en hijos de Dios. Dejamos la oscuridad para venir a vivir en la luz admirable. Pero hay un propósito. No es que nada más venimos a vivir a la luz admirable y ya, sino que el propósito es ser luz para los demás. Porque nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, pero para anunciar las virtudes. Para eso fuimos salvos, para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas. Entonces nuestra vida tiene un propósito. No es nada más, ya soy salvo. No, hay un propósito. Y les voy a recordar los aspectos del fruto del Espíritu. Y si usted no lo sabe, no se preocupe. Para eso Dios nos dejó su bendita palabra. Vaya usted a Gálatas, capítulo 5, versículo 22, y usted lee, mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Y si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. No nos hagamos vanagloriosos, irritándonos unos con otros y envidiándonos unos a otros. Ahí están los aspectos del fruto del Espíritu. Si usted como hijo de Dios está dando fruto, tiene que tener estos aspectos en toda su manera de vivir. Así que vivamos en gozo, mis hermanos. Vivamos en gozo. Y como les dije al inicio, la lección de esta semana se llama una fe ejercitada en la prueba. Quizá muchos están pasando por pruebas difíciles, duras, crueles quizá, pero no hay que perder la esperanza. No hay que perder la esperanza. Nuestro Señor dijo, bienaventurados los que por mi causa os vituperen. Por su causa. Si usted está sufriendo por sus propias concupiscencias, pues ahí no viene la bienaventuranza. La bienaventuranza es si aún usted en esas penas se goza en el Señor.
y aún usted sufre por la palabra, pues entonces usted es bienaventurado. El versículo clave para aprender esta semana es: oh Dios nuestro, ¿no los juzgarás tú? Porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer y a ti volvemos nuestros ojos. Y ese versículo está en Primera de Crónicas 20:12. Vamos a leer el propósito de esta lección. Dice, el propósito es que los discípulos, dice, aprendan a usar las disciplinas espirituales como ejercicios que Dios nos ha dado para fortalecer nuestra fe y salir victoriosos de todas las pruebas y adversidades que se nos presenten. Recordemos que las pruebas no vienen de Dios. No, recordemos eso usted lo encuentra en el libro de Santiago. Las pruebas no vienen de Dios, sin embargo, en la prueba que estamos pasando, Dios prueba nuestra fidelidad, pero Él no nos envía las pruebas, no las envía Él, sino su enemigo, pero en la prueba, Él prueba nuestra fidelidad. Así que tenga en cuenta eso, mi hermano. Dios no prueba a nadie, ni Dios tampoco nos mete en esas pruebas, sino que nuestras propias concupiscencias, dice Santiago, nos llevan como consecuencia a pasar por una prueba. Una vez más, dice el autor, encontramos en la Biblia que un profeta exhorta a un rey de Judá. El rey Josafat hizo alianza con los enemigos de Dios, pero también hizo cosas buenas. Por otro lado, Josafat guió al pueblo para que se volviera a Jehová y buscara la justicia. También guió al pueblo a proceder con verdad y un corazón íntegro. Al estudiar este pasaje de Segunda de Crónicas, veremos que cuando el rey Josafat se vio en peligro, él y el pueblo pidieron auxilio a Jehová y él respondió a su llamado. Identificaremos cómo el ejercicio de las diferentes fortalezas y disciplinas espirituales fue el medio de gracia que fortaleció la fe del rey Josafat y del pueblo de Israel en los tiempos de adversidad. Un tiempo de prueba que vemos en 2 de Crónicas 20 del 1 al 3, el medio es definido de la siguiente manera: el temor o miedo en una emoción caracterizada por un intenso sentimiento habitualmente desagradable, provocado por la percepción de un peligro real o supuesto presente o futuro. Es una emoción primaria que se deriva de la aversión natural al riesgo o a la amenaza y se manifiesta tanto en los animales como en el ser humano. Asimismo, con relación al miedo, se menciona lo siguiente: biológicamente, el miedo contribuye un mecanismo de supervivencia y de defensa surgido para permitir al individuo responder ante una situación difícil o de miedo, de peligro. Psicológicamente es un estado afectivo emocional necesario para la correcta adaptación del organismo al medio ambiente o al ambiente de miedo, social y culturalmente. El miedo puede formar parte del carácter de la persona o de la organización. Se puede, por tanto, aprender a tener miedo, pero un miedo controlado, no un miedo fuera de contexto, porque el miedo es natural. También se puede aprender a no tener miedo. Se puede tener una fe firme que no nos produzca miedo. Todo esto se relaciona de manera compleja con nuestros sentimientos, como el miedo, el amor, el miedo a la muerte, el miedo a perder el amor, el miedo a enamorarse, el miedo a comprometerse en una relación. Todos esos son sentimientos que a veces pasamos. No todos vamos a pasar por ellos, pero todo eso guarda una estrecha relación con los distintos elementos de cultura y de crianza. El asunto es que ante determinadas situaciones de la vida que nos parecen peligrosas o de riesgo
incluso de amenaza o temor. Josafat pasó también por esto. No fue la excepción de su vida. Muchos personajes en la historia bíblica sintieron lo mismo que sentimos nosotros. Pasaron por estas situaciones de miedo, de alegría, de temor, de euforia. Así pues lo sintió Moisés cuando fueron atacados por Og, rey de Basán. También Zacarías cuando el ángel le anunció que en su vejez iba a ser padre. Recuerdan que Zacarías pues fue el padre de Juan el Bautista. Y esta misma sensación la experimentaron los discípulos en el mar cuando vieron a Jesús caminar sobre las aguas. El rey Josafat tenía sobre él una amenaza real. 3 pueblos en conjunto iban a venir contra él. Como rey de la nación, Josafat sabía que su ejército no sería capaz de vencer esa batalla y se sentía impotente y con muchísimo miedo, ya que por sus propios medios no podía dar una respuesta y salir triunfante. El temor nos ataca en tiempos de pruebas porque pone en evidencia que no todo lo podemos lograr con autosuficiencia. Asimismo nos hace recordar que dependemos los unos de los otros y todos de un ser supremo que es Dios. Y esto fue lo que hizo Josafat ante esa situación difícil. A pesar de que el temor había invadido el corazón de Josafat, él sabía que solo había un antídoto que podía vencer su temor: volverse a Dios con todo su corazón y buscar su guía y consejo. Ahí vemos al rey Josafat, ¿verdad?, clamando a Dios. Josafat ejercitó su fe haciendo uso de lo que hoy conocemos como medios de gracia. Así pues, Josafat comenzó a fortalecer su relación con Dios, pero también fortaleció la de su pueblo, pues les ordenó a todo Israel que hicieran ayuno y de este modo encontrarían la respuesta a su necesidad de parte de Dios. Recordemos que tanto el ayuno como la oración son medios de gracia. Los medios de gracia se definen como canales establecidos por Dios mediante los cuales se comunica con nosotros a través de su Santo Espíritu. El ejercicio de los medios de gracia son una disciplina que los creyentes debemos desarrollar y practicar en nuestra vida. Juan Wesley exhorta a los creyentes a usar los medios de gracia y disciplinarnos en esos medios. Y se los voy a ir dando uno a uno aquí, se los voy a ir leyendo los medios de gracia, que son la adoración, la oración, la alabanza, la comunión y sobre todo, dice, la palabra de Dios. Así que, mis hermanos, pongan en práctica en su vida estos medios de gracia para que ustedes, son como el canal que nos comunica con Dios, para que ustedes tengan una verdadera relación con Dios en su vida. Y así ustedes, cuando vengan las pruebas, las batallas, serán más llevaderas, serán más fáciles de llevar si nosotros utilizamos esos canales que Dios ya ha establecido para comunicarse con nosotros. Y vamos a ver el primero, que es la adoración. La palabra adoración se define en el diccionario como acto de reverencia o de rendir culto a un ser supremo. En este caso es a nuestro Padre Celestial, nuestro Dios. Retornando al relato bíblico, observamos que la primera decisión que Josafat tomó fue recibir las noticias de guerra. Al recibir las noticias de guerra, la primera decisión fue adorar. Josafat se humilló, inclinó su rostro y adoró a Jehová. Veamos entonces la definición de adoración como una respuesta humana a la naturaleza divina de Dios. Otros autores definen la adoración como el reconocimiento de Dios por lo que Él es, no por lo que nos da, sino por lo que Él es: un Rey supremo, un máximo Rey, un Dios grande sobre el cual no hay nada que se le asemeje a Él. Y eso hizo Josafat.
exaltó los atributos de Dios. La oración es el acto, ya vimos la adoración, ¿verdad? Ahora la oración. La oración es el acto consciente del hombre de dirigirse a Dios para comunicarse con Él y buscar su ayuda, no solo en tiempos de necesidad, sino en todo tiempo. Haciendo uso de esta disciplina espiritual, Josafat no se limitó a adorar, sino que también buscó el consejo de Dios. ¿Y cómo se hacía en aquel tiempo para buscar el consejo de Dios? A través de los profetas, ¿verdad? Era como Dios hablaba a los reyes, a través de los profetas. Ahora nosotros podemos ir directamente, pero no se le olvide, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Usted no se puede saltar a nuestro Señor Jesucristo e ir directamente al Padre. No, siempre tiene que pedir en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, porque por eso Dios lo sentó a su diestra. ¿Y qué es lo que Jesús está haciendo todo este tiempo, durante el tiempo de la gracia? Implorando por nosotros, intercediendo por nosotros. Así que no se le olvide, mi hermano, usted no se puede saltar a aquel que fue a la cruz por nosotros, porque nosotros no hemos ido a la cruz, no merecemos ir directamente al Padre, tenemos que hacerlo por medio de aquel que nos salvó, ¿verdad? Del que nos sacó de las tinieblas. Así que no se lo salta en la oración. El siguiente medio de gracia es la alabanza. La alabanza hace énfasis en exaltar a Dios por sus obras y sus atributos. Parte de la adoración de Josafat fue reconocer por medio de la alabanza el actuar de Dios en toda la historia bíblica. Josafat recordó lo que Dios había hecho a los antepasados. Nosotros recordemos también todo lo que Dios ha hecho desde aquel día que le conocimos y le reconocimos como nuestro Salvador personal. Hemos visto adoración, oración y alabanza. Nos falta comunión y palabra de Dios. ¿Cuántos medios de gracia tenemos? Entonces vamos a continuar y dice, vamos a ver ahora el de comunión. Cuando leo el libro de Hechos, siempre me impresiono, dice el autor, siempre me impresiona la vida de los primeros discípulos. La palabra de Dios dice, todo lo que ellos hacían era la palabra de Dios dice. ¿Por qué, mis hermanos? Porque para tener comunión con Dios es necesario vivir en obediencia. Si usted no vive en obediencia, no está teniendo comunión. Por eso dice el escritor que se sorprende cuando lee Hechos. Vaya usted también y lea Hechos. ¿Cómo es que vivían los primeros discípulos? No solo los apóstoles, sino los primeros que recibieron al Espíritu Santo. ¿Cómo vivían? Apegados realmente a la palabra. Por eso todo era Dios dice. ¿Dónde Dios dice? En su palabra. No es que Dios me dijo, olvídese de eso, que escuchamos mucho, Dios me dijo, Dios me habló. No, Dios dice en su palabra. La palabra no es privativa para mí, es para todo ser humano que la lea y que tenga el Espíritu Santo, la va a entender. Si no tiene el Espíritu, no la va a entender. Pero ojo, los que tenemos el Espíritu, se la vamos a explicar para que se arrepienta y se convierta a hijo de Dios y entonces la va a entender. Así que también dice, era común en ellos que todas las cosas las consideraban primero en el nombre de Dios. Aunque eran tiempos muy difíciles para ellos porque dada la persecución que estaba sobre ellos, todos los cristianos de ese tiempo permanecieron juntos y en armonía. Así debemos estar nosotros. Qué feo es que entre hermanos haya rencillas o problemas. Así que si usted tiene algo contra un hermano, póngase en oración y entrégueselo a Dios, porque eso le está haciendo daño a usted, porque lo está separando de Dios, no al otro hermano. A lo mejor ni cuenta se ha dado, no al hermano, a usted, porque está separado de Dios. Hasta que deseche eso de su vida, usted va a volver a Dios. Así que no permanezca separado de Dios. Viva como dice aquí,
en armonía, todos juntos en armonía. Y esa hermandad hizo que nuestros hermanos de aquel tiempo ganaran el respeto de quienes los veían, es decir, daban buen testimonio. Esa misma actitud es la que se encontró en el pueblo de Israel en épocas del rey Josafat, ya que las personas desarrollaron comunión no solo con Dios, sino entre ellos, de modo que se pusieron de acuerdo para clamar a Dios pidiendo su consejo y favor. Así que mis hermanos, ¿cómo Dios nos va a oír si andamos divididos? Al estar nosotros divididos como hermanos en la fe, ¿cómo va a escuchar nuestras peticiones? El último medio de gracia que nos marca esta lección para terminar, y pues de los más, todos son importantes, pero los otros no funcionarían en nuestra vida si no estamos viviendo en este medio de gracia, que es la palabra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios y nosotros como hijos de Dios debemos de vivir en su voluntad. Una de las disciplinas espirituales o medio de gracia más importante del creyente es que siempre va a fortalecer su fe es la palabra de Dios, porque ella nos brinda esperanza. Sus textos son un refugio a nuestra vida, porque son las promesas de Dios. Es la palabra dada por Dios mismo. El pueblo de Israel recibió esa palabra de parte de Dios por medio de sus profetas. Y eso trajo ánimo y esperanza en los tiempos difíciles, no solo del rey Josafat, sino del rey David y de todos los hombres de Dios. La comunión con Dios nos ayuda a ponernos en la perspectiva correcta como lo hizo Josafat. Él recordó que su vida y la de su pueblo no dependían de él ni del ejército, sino de que Dios Todopoderoso les estaba diciendo a través de los profetas qué hacer. Por eso Josafat les dijo a su pueblo, no teman, sino crean en él. ¿En quién iban a creer? En Dios, que les estaba dando palabra a través del profeta. Ahora, mis hermanos, lo mismo nos está diciendo a nosotros, no temas en esa prueba que estás pasando, no temas, cree en él. ¿Cómo vas a creer en él? En Dios, a través de su palabra. Nosotros ya no tenemos profetas que nos digan lo que Dios dice, porque ahora lo que Dios dice está escrito en la palabra. Abra la Biblia, mi hermano. No la tenga de adorno en su casa. Ábrala. Si usted no tiene Biblia, pues búsquela en su teléfono y en la primera oportunidad cómprese una Biblia. Es incongruente que un cristiano no tenga Biblia escrita. Y también se puede ayudar de la tablet, de la computadora, del teléfono, claro que sí. Pero siempre todo creyente debe tener su Biblia escrita para estudiar. Porque aquí en su Biblia escrita usted subraya, usted encierra y usted vuelve una y otra vez al texto. Cuando usted abre su Biblia, la va a encontrar toda rayada, toda marcada. Esas son las huellas. Esa es su historia del paso del caminar con Dios. Si usted tiene su Biblia intacta, usted pues no está caminando con Dios, porque no está estudiando, no hay una relación de trabajo de usted con el Señor. El Señor trabaja con nosotros en nuestra obra. Acuérdense que nuestra obra es como una roca cuando recibimos al Señor, pero el Señor la va esculpiendo a través de su palabra, la va moldeando para convertirla en una joya. Y por esa joya es que viene nuestro Señor Jesucristo al rescate. Así que mi hermano, usted cómprese una Biblia, estúdiela. Puede seguir usando el teléfono, buscar ahí para comentarios bíblicos, diccionarios bíblicos, para poder entender la palabra. Pero estudie su Biblia, no tenga miedo subrayarla, encerrarla, porque esa es su historia, ese es su caminar con Dios. Si usted la tiene ahí de adorno, no le sirve de nada le sirve. Mas, sin embargo, usted la tiene bien estudiada. Usted puede, cuando una hermana, un hermano le pida un consejo, usted va a recordar, yo subrayé en tal libro, y cuando vaya ahí,
del color que haya marcado, usted ve, yo recuerdo, a mí me sirvió este texto y se lo va a poder compartir al otro hermano. Así que no tenga miedo rayar su Biblia. No la convierte en un amuleto, un fetiche. Es la palabra de Dios, es el contenido, lo que es sagrado, no el libro. El libro usted lo puede rayar, lo puede subrayar. Claro, no se va a poner a escribir ahí el teléfono de alguien, ¿verdad? Claro, con respeto, con reverencia, pero reverencia a lo que encierra, a la palabra, no al libro. No hagamos idolatría también del libro. Muy bien, continuamos para terminar y dice, también la palabra nos dice, creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros, creed a sus profetas y seréis prosperados. Aquí está ya la palabra profetizada. Todos los profetas ya están aquí, sus historias, sus palabras escritas en la Sagrada Escritura. Pero con relación a las disciplinas espirituales que hemos leído, ¿no? La adoración, la oración, la alabanza, la comunión, la palabra de Dios, esas disciplinas espirituales, dice, es necesario saber que estas no son fines, sino que crean condiciones. O sea, no es que, yo voy a leer la palabra para que Dios me dé esto. No. Es que leyendo la palabra, usted establece una comunión con Dios. Por eso dice que no es un fin, sino que provoca una condición en la que la gracia puede fluir. O sea, para eso para que la gracia de Dios fluya. Pero usted debe estar caminando en su voluntad, si no, de nada le va a servir. Es para que la gracia de Dios fluya con mayor libertad y por ello le hemos llamado disciplinas, porque nosotros nos tenemos que disciplinar en estos medios de gracia. Todo esto debe ser parte de nuestra vida, desde que nos levantamos hasta que nos vamos a acostar. Donde usted anda trabajando, debe estar adorando a Dios. Si usted va a escuchar música, pues música que adore a Dios. Usted va a orar antes de salir. De esa forma, usted tiene comunión con Dios, está todo el día comunicándose con Dios a través de la oración, a través de la alabanza, a través de la música que usted escucha. Usted está en comunión con Dios. Pero ¿qué comunión hay de la luz con las tinieblas? Si usted fue salvo en luz, pero luego usted está viendo una novela, usted está viendo una película que no adore a Dios, que no edifique a Dios esa historia. O luego usted está escuchando unos corridazos que hablen de cosas que nada que ver con Dios. Pues no hay comunión. En ese tiempo que usted está haciendo eso, está separado de Dios. Por eso nos da la iglesia, a través del autor, del Sendero de la Verdad, nos da los medios de gracia para que usted se mantenga en comunión con Dios, unido a Dios a través de estos medios. Entonces, mi hermano, recuerde, no es, voy a hacer esto para que Dios me conceda. No es un fin, sino es una condición de vida. Es para que se provoque una circunstancia. ¿Qué se va a provocar con todo esto? Dice que es para que la fe y la gracia fluyan, para que la gracia de Dios fluya en nosotros, la fe crezca, se fortalezca y de esa forma nosotros establecemos relación con Dios, comunión con Él. Para eso son los medios de gracia, para estar unidos a Dios. Entonces dice, de esa forma, dice que estamos espiritualmente unidos en una constante relación con Dios. Esta disciplina es fundamental en todo creyente para que la gracia fluya en nuestras vidas y nuestras vidas adoren a Dios y den testimonio de Él. Ese es el propósito, mis hermanos. Ahora bien, dice, cuando leemos Segunda de Crónicas, dice, encontramos que Josafat se humilló su rostro y consultó a Dios, es decir, oró a Dios, ¿verdad? De aquí podemos aprender que la adoración como disciplina espiritual nos lleva a tener una conciencia que dependa de Dios, es decir, totalmente entregada a Dios. El creyente, así como Josafat, debe vivir en una constante comunión con Dios para ser digno de la confianza
de ese Dios grande que está presto a escuchar a todo aquel que le adora, que le ora y se comunica con él. Y luego dice que lee su palabra. Porque lo que debemos hacer como creyentes, porque quiero que sepan que el escritor del Sendero de la Verdad, él fue misionero, él fue pastor por muchos años y ha vivido toda su vida. Él vive una vida en santidad, totalmente apartado, y él ha entregado su vida al Señor totalmente. Desde todas sus batallas en las misiones, toda su vida de dificultades en las misiones, luego como pastor y ahora escribiendo estos libros para nosotros. Así que nosotros no estudiamos en un libro escrito por una persona improvisada, no, sino por una persona. Este libro ha sido escrito por una persona que ha vivido en la voluntad de Dios. Ha dedicado a esas experiencias, esa comunión con Dios, transmitirla a nosotros en estas clases que ha escrito para nuestro crecimiento espiritual. Así que mi hermano, no deseche estas clases, tómelas. Mire, viva en comunión con Dios, porque dice, una fe, ejercite la fe. Es como el gimnasio. Si usted solo pasa por el gimnasio, pues no va a moldear su cuerpo. Así que si usted solo tiene la Biblia ahí guardada en su casa, pues no va a crecer su fe. Ejercite la fe a través del estudio de su palabra, a través de los medios de gracia, que son la adoración a Dios, y todo lo que usted haga sea para adorar a Dios, que son la oración, la comunión. La comunión es la obediencia. Eso significa comunión, tener obediencia a la palabra, porque eso lo mantiene unido. La desobediencia lo mantiene separado de Dios. Entonces la comunión es obediencia a su palabra. Ahí tiene usted la oración, la adoración, la alabanza, la obediencia y la palabra de Dios. Esos son los medios de gracia. ¿Para qué sirven los medios de gracia? Para mantenernos unidos a Dios y para fortalecer la fe, ejercitar la fe, dice el escritor, ejercitar la fe o fortalecerla. Así que mi hermano, inicie esta semana fortaleciendo su fe en Cristo Jesús. Bendiciones.